tardes a todos. A esta segunda parte de este encuentro con el doctor Luis Arestivo de Paraguay, profesor de cirugía, experto en cirugía bariátrica y metabólica, cirujano del vecino país. Ha participado en diferentes eventos a nivel regional e internacional. Realmente es un gusto, Luis, tenerte para el Colegio Médico del Uruguay, en especial para la Regional Este del Colegio Médico, en esta segunda charla de complicaciones de la cirugía bariátrica. Es una charla corta de unos 25 o 30 minutos que posterior a tu charla haremos breves comentarios o preguntas. Así que, Luis, nuevamente agradecidos de parte del Colegio Médico del Uruguay por tu charla y te damos la bienvenida y el inicio. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. ¿Se ve la presentación allí? ¿Se ve la presentación? Se ve, Luis, adelante. Bueno, para mí es un gusto volver a aportar algo de un tema muy, desgraciadamente, que debido a la cantidad de cirugía bariátrica en el mundo aparece que son las complicaciones y que los cirujanos tenemos que saber diagnosticar porque muchas veces las consecuencias son catastróficas. Entonces vamos a compartir un poco la experiencia que tenemos nosotros como grupo. Muchísimas gracias al Colegio Médico del Uruguay por invitarme una vez más, al doctor Juan Sanguinetti y a todos los amigos y hermanos del Uruguay. Así que voy a compartir un poco mi experiencia con ustedes. La charla anterior habíamos hablado que la epidemiología mundial, estamos hoy día que el 65% de la población mundial está con sobrepeso o obesidad, que lleva una consumición aproximada de 3.500 calorías por día de consumición para ser un paciente obeso. Y realmente los gastos hospitalarios han crecido a 300 billones de dólares en combatir las enfermedades asociadas como la hipertensión, la diabetes y los trastornos metabólicos. Nosotros en mi país también es así: 6 de cada 10 paraguayos están con sobrepeso o obesidad, 2 de cada 3 adultos tienen obesidad, 1 de cada 4 son obesos mórbidos y 1 de cada 3 niños y adolescentes están con sobrepeso o obesidad. Esto es lo que hoy día está en la página del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de mi país. Cuando hablamos del tratamiento de la obesidad, tenemos 3 tratamientos principales: un tratamiento dietético, un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. No podemos hablar que la cirugía solamente es el tratamiento que hoy día existe en el mundo, sino tenemos que hablar también de un tratamiento médico, un tratamiento dietético interesante como alternativa para los pacientes. Y la obesidad hoy día, la forma de medir más importante es el índice de masa corporal, que es la relación del peso, la talla por el metro cuadrado, que más o menos no es una forma de medir en forma interesante lo que es la obesidad, que es normal. Nosotros hablamos de una índice de masa corporal de 18 a 24,9, como hablamos como normal, un sobrepeso de 25 a 29,9, obesidad de 30 a 34,9, obesidad severa 35 a 35,9 y obesidad mórbida con un MC mayor a 40. Entonces es muy importante clasificar los pacientes de acuerdo al índice de masa corporal. Sobre todo que la obesidad es una causa de muerte prevenible, por lo cual hoy día hay tantos métodos, tantos congresos y tantos aristas para debatir en el tratamiento de esta enfermedad crónica. Eh, la cirugía bariátrica se circunscribe en varias cosas. Uno, en la obesidad grado 3 con índice de masa mayor a 40, o en pacientes con obesidad con índice de masa de 35 cuando tienen enfermedades acompañantes como la hipertensión, la diabetes, hígado graso. Son las indicaciones hoy día de la Federación Internacional de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Los tipos de cirugía bariátrica: hay 3 tipos de cirugías bariátricas. Primero tenemos las restrictivas, que reduce el volumen gástrico restringiendo el paso de alimentos, que es poco beneficioso en pacientes golosos, en caso del balón gástrico y la gastrectomía vertical en manga o la banda gástrica ajustable. Son técnicas muy útiles en pacientes que comen volumen de comida que no son golosos.
los disabsortivos, que reducen el volumen gástrico con un gran componente malabsortivo, pero produce mayor deficiencia de vitaminas, y los mixtos, que tenemos un componente restrictivo y poco malabsortivo, que es bien tolerado por los pacientes. Y todas estas cirugías se realizan hoy día por la cirugía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva. Cuando hablamos de los procedimientos restrictivos, no podemos hablar de la banda gástrica ajustable, que en nuestro país, en mi país, por lo menos hay muy poca gente que ya realiza esta técnica, que consistía en hacer una ventana retrogástrica. De esta forma, hacíamos una ventana retrogástrica, colocamos un dispositivo de silicona, lo ajustábamos de esta forma y hacíamos con un punto del fundus gástrico como una válvula antirreflujo para fijar. Esta técnica hoy día prácticamente se ha dejado de usar, pero legalmente llegó a ser un gol estándar de la cirugía restrictiva. Esto muy pocos grupos ya lo están realizando a nivel mundial, pero muestro como una forma de esquema. Posteriormente, hemos evolucionado en la gastrostomía vertical en manga, que es una técnica que consiste en retirar la parte más distensible del estómago del cuerpo antro y fundus gástrico. De esta manera, disminuimos la hormona llamada grelina que se segrega en el fundus gástrico, disminuyendo las ganas de comer. Es una buena técnica para pacientes que consumen volumen de alimentos, no así para los golosos. Y es una técnica bastante sencilla que se realiza prácticamente en todo el mundo en un 70-80%. Nosotros la hacemos con una calibración gástrica con una sonda de 36 French. De esta manera lo hacemos con 4 a 5 disparos con suturas lineales que comenzamos a 4 centímetros del píloro, aproximadamente hasta el pilar izquierdo del diafragma. De esta manera vamos haciendo la gastrectomía vertical en manga. De esta forma, con una sutura mecánica, a nosotros nos gustan mucho las cargas lilas, que tienen las cargas de todos los tamaños. De esta manera terminamos, y siempre terminamos nosotros con una sobresutura eh, de las zonas de las grapas, que voy a explicar en un rato el porqué. De esta manera le hacemos un tránsito y vemos de esta forma, tiene que quedar simétrico, la cisura angular y bien liberada para evitar la estenosis. Entonces, una técnica bastante válida hoy día, que se realiza casi en un 65% en todos los centros mundiales. Cuando hablamos de la gastrectomía vertical en manga, ¿desde cuándo se realiza? Una técnica que comenzó a realizarse aproximadamente en el año 1988 como parte del procedimiento complejo del suicidio duodenal, evolucionó al año 1995, en lo cual el doctor Megan Tracy Mill realizan una especie de manga gástrica relativamente grande y lo llamaron Street of Stomach, con buenos resultados. Evoluciona al año 1999, que el doctor Michel Gagné eh, realiza la primera manga gástrica por vía laparoscópica con los beneficios clínicos y fisiológicos que conocemos hoy día. Y realmente en el año 2000 el doctor Gagné propone la manga gástrica como primer paso en pacientes con alto riesgo quirúrgico, demostrando que estos pacientes podrían perder una gran cantidad de peso y mejorar la calidad de vida, y ahí se volvió una cirugía bastante frecuente. Eh, Luego tenemos las derivaciones intestinales, que en el año 1954 tenemos el bypass de Juno Ilion hecho por Krenny Liner. Evoluciona en 1959 por Payne con el bypass de Juno cólico. En el año 1980 el doctor Scott y Boswell evolucionan con las derivaciones intestinales. Pero ¿qué pasaba? De esta derivación intestinal teníamos complicaciones muy graves, que era la falla hepática, la cirrosis hepática, los cálculos renales, la diarrea y los desequilibrios nutricional y electrolíticos, por los cuales dejaron por algún caso específico. Y en el año 1979 comienza el doctor Nicolás Scopinaro con seguimiento de 1.356 pacientes, con un seguimiento de 12 años, con una pérdida de exceso de peso del 70%. En 1990 el doctor Marceo evoluciona al suicidio duodenal, que son técnicas que hoy día no tienen, sin restricciones alimentarias, pero complicaciones nutricionales de muy difícil control. Y esto evolucionó a las técnicas mixtas, que tenemos la técnica de Fodi Capella, el bypass gástrico y el RUX, que comienza Capella en 1990, el bypass sin restricción de órganos, pero con anillo de silicona. Evoluciona al 91 con el Fodi Pouch. Al 94, el doctor Clark y Whitgrove
evoluciona con el bypass gástrico laparoscópico, que el doctor Higa, Philip Schaufer y Michel Gagné realmente comienzan una experiencia con un largo número de pacientes, de los cuales hoy día, estas son las técnicas que hoy día se están haciendo en todo el mundo. De esta manera, sacando un comparativo de estas técnicas, ¿es suficiente hacerlo mejor teniendo en cuenta el riesgo relacionado? Es lo que todos nos preguntamos. Y cuando hacemos un balance, de esta manera podemos ver que tenemos una cirugía con mayores beneficios, que ahí tenemos el suite duodenal y el escopinaro, pero tienen mayor cantidad de deficiencia de vitamina, mayor riesgo. La banda y la manga gástrica tienen menos beneficios en el tiempo, pero tienen mucho menos riesgos, en tanto que el bypass gástrico es una técnica muy loable porque tienen riesgos de fácil control en lo que es la pérdida de vitaminas y el déficit nutricional, por lo cual el bypass gástrico es una técnica muy válida para hoy día, para las cirugías metabólicas, la resolución de patologías metabólicas como la diabetes. Entonces, este cuadro me pareció muy interesante, el por qué muchas veces no indicamos entrar a un switch duodenal o un escopinaro porque realmente la desnutrición y la déficit de vitaminas es demasiado frecuente y es de difícil control. Hay pacientes que murieron desnutridos. Cuando hablamos del disclosure, nuestro grupo en total intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Nacional, Servicios Médicos Migones, Fundación de Sainz, Sanatorio de la Trinidad, Hospital San Francisco, Clínica Medical Center, que en nuestro grupo de SIDA trabaja. Hemos hecho una gastrectomía vertical de 860 pacientes, un bypass gástrico con IRU de 685 pacientes, un bypass de una anastomosis, un BAU a 72 pacientes, una conversión de manga a bypass de 11 pacientes, una cirugía revisional de bypass gástrico en 6 pacientes y en un periodo de cirugía que hemos hecho un trabajo de marzo del 2018 a marzo del 2021, prácticamente en 3 años. La complicación de la manga gástrica, ya que sabemos cómo funciona la manga y qué es lo que pasa, podemos llegar a tener filtraciones y tener sangrados. Cuando hablamos de filtraciones y sangrados, esto evoluciona a infecciones. Estas infecciones podemos llegar a tener estenosis y estas infecciones pueden llegar a ser por el sitio del puerto o pueden ser intraabdominales. Cuando hablamos con infección y sangrado en el sitio del puerto, pueden ser locales, de control local, y cuando hablamos intraabdominal, generalmente son de repercusión general. De esta manera, en las complicaciones de la gastrectomía vertical en manga, tenemos hoy día los tratamientos que existen: la laparoscopía, la radiología intervencionista y la endoscopía flexible son muy útiles en la mano para la resolución de estas complicaciones. Cuando hablamos de sangrado intraoperatorio, fíjense que podemos llegar a tener uno por sangrado de los vasos, que muchas veces pasa, por ejemplo, pasa por varias cosas. Uno, por el mal uso de los elementos de energía. Dos, por la tracción insuficiente o el exceso de tracción de los tejidos. Y tres, muchas veces coagulamos o presionamos con instrumentos de energía antes que estos dispositivos sellen realmente los vasos. Es una causa frecuente de sangrado intraabdominal. La otra causa frecuente son las elecciones, la mala elección de las grapas, del tamaño de grapas de acuerdo a cada zona del estómago. Por ejemplo, la zona del píloro es la zona más gruesa del estómago. Para una manga tenemos que usar cargas negras o cargas verdes. La zona del cuerpo antrogástrico podemos usar una carga dorada o azul, y cerca del fundus gástrico una carga azul, una carga blanca de acuerdo al tamaño de las grapas. Es muy importante ver el tema del tamaño de las grapas para evitar los sangrados. Según los estudios que estamos teniendo, la sutura de la línea que siempre se discute, la manga gástrica, hay gente que no sutura la sutura de las grapas. Nosotros está probado en este estudio multicéntrico que la sobresutura de la manga gástrica evita el sangrado de la herida. La sobresutura de la manga gástrica, de la línea de sutura, no sirve para filtraciones, sirve para evitar sangrados. Y ahora voy a mostrar algunos videos del por qué. Entonces, la sobreestructura de la manga gástrica no sirve para filtraciones, pero sí evita el sangrado, sobre todo intraluminal del estómago. Tenemos que conocer la estructura mecánica que vamos a usar, conocer los tamaños. Ahí vemos que la carga negra tiene 2.3 milímetros. Esto nos ayuda mucho a disparar cerca del píloro. Una carga verde de 2 milímetros, una carga dorada de 1.8 milímetros.
una carga azul de 1.5, una carga vascular blanca de 1 y una carga supravascular 0,75 de altura. Esto debemos conocer para poder elegir el tejido, la carga necesaria para el tejido que vamos a grampear. De esta manera, cuando hablamos del sangrado postoperatorio, podemos tener sangrados intraluminales, que generalmente podemos tener melena, podemos tener un descenso de la hemoglobina, que generalmente, si el paciente está estable, se hace una gastroscopía endoscópica, se soluciona el problema. Y si tenemos un sangrado extraluminal, que tenemos sangrado abdominal, tenemos descenso de la hemoglobina, dolor abdominal, hacemos una tomografía sal computada con contraste, que esto encontramos. Si el hematoma es pequeño y contenido, hacemos una laparoscopía. Y si el hematoma es grande y el paciente está con está taquicárdico, con signo de hipovolemia, tenemos que hacer una cirugía laparoscópica. Si el hematoma es pequeño y el paciente está estable, hacemos un tratamiento conservador. Este es el algoritmo que hoy día nosotros no manejamos ante un sangrado de una manga gástrica. ¿Por qué filtran? Es una cosa interesante. Fíjense en este video interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué fuga la manga gástrica? Se hace un disparo muy cerca de la cisura angularis que hace que de esta manera tengamos un retardo del vaciamiento gástrico y de esta manera nos fistulice cerca del ángulo de His. Este es el mecanismo del por qué la manga gástrica filtra y el por qué tenemos que dilatar en el ángulo, en la cisura angularis para resolver el problema. Vuelvo a mostrar. Cuando una manga gástrica falla, en el 75% pasa por esto. Hay una estrechez de la cisura angularis, un retardo del vaciamiento que hace que el ángulo de His de esta manera filtre y nos forma una cavidad. Este es el mecanismo por el cual la manga gástrica en un 75-80% suele filtrar. De esta manera, cuando hablamos de mortalidad, una cosa muy interesante en este estudio multicéntrico. Fíjense que el bypass tiene una mortalidad de 1.5 a 2.5% y la manga parecería, como es más sencilla, 0.7, pero cuando se complica llega al 5.2%. Queda como una válvula de alta presión y es muy difícil de solucionar cuando una manga gástrica filtra. O sea, cuando una manga gástrica filtra, la mortalidad es mayor que un bypass. De esta manera podemos llegar a tener, cuando tenemos filtraciones, podemos llegar de una manga gástrica, podemos llegar a tener agudas menos de 7 días, tempranas entre 1 a 6 semanas, tardías mayor a 6 semanas y crónicas mayor a 12 semanas. Esta es la clasificación de las fístulas que tenemos nosotros en la manga gástrica. Porque esto que es el colegio médico, tu charla la van a ver muchos médicos de guardia, no solo cirujanos. Si llega un paciente posoperatorio de una cirugía bariátrica, que a veces el primer síntoma es el dolor, si es un sangrado es más evidente, a veces puede vomitar sangre, puede tener anemia, pero ¿qué elementos nos puede hablar de complicación, por ejemplo, una fuga, una colección? ¿Qué es lo que tiene que buscar el médico general de guardia? Porque lo que nos pasa en nuestro medio, que estos pacientes se operan en servicios privados hoy en día y después vuelven a sus centros de atención habitual, que pueden ser de salud pública o de salud privada, porque la mayor parte de los centros de salud hoy en día, como esta cirugía no está cubierta como base por los centros de salud, se hacen en centros privados. ¿Qué tiene que buscar el médico de guardia en el paciente, en la clínica y en los estudios? ¿Qué tiene que pedir? Voy a adelantar lo que voy a mostrar, pero te voy a explicar rápido. Lo que primero tenemos que evaluar son los signos vitales. La taquicardia en un paciente operado bariátrico nos indica probablemente que hay una situación que tenemos que controlar. Segundo, fiebre, taquicardia, lo primero, fiebre, distensión abdominal, tenemos que pensar en una fuga. Sin dudar, tenemos que pensar en una fuga. Por lo menos los primeros 7 días, cuando hablo de un postoperatorio agudo, tenemos que pensar en una fuga. Tomografía con contraste y pensar en una fuga. Cuando hablamos de sangrado, como yo dije, si vomita sangre y el paciente está estable, se puede hacer una endoscopía para diagnóstico si es que hay algún vaso que está sangrando. Si es que el paciente tiene un descenso importante de la hemoglobina, el paciente se encuentra con hemodinamia estable, podemos hacer una tomografía con contraste para ver arterial y venosa cuál fue la causa del sangrado. Si está estable,
se puede hacer un tratamiento conservador si el paciente está inestable, laparoscopía sin dudar. La hemodinamia inestable del paciente es la que indica, disminuye el umbral del cirujano para la laparoscopía. No hay que tener miedo para reintervenir estos pacientes. Es mejor intervenir antes posible, porque el obeso no tiene reserva y cuando nos damos cuenta ya no lo vamos a poder recuperar. Entonces la taquicardia, la hipotensión, la distensión abdominal son signos alarmantes en un paciente bariátrico. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Seguimos atentamente tu charla. Muy buenos los videos. Explicaste muy bien el aumento de la presión por fallos en la técnica. Gracias, Luis. Adelante. No te interrumpimos más. Cuando hablamos de los principios de tratamiento, hablamos sinceramente de lo que tenemos que hacer el cirujano de guardia, cubrir con antibiótico, lavado y drenaje de la zona contaminada si hacemos una laparoscopía, identificación del defecto y control de la contaminación y alimentación enteral por sonda. Tratar los factores condicionales y cierre definitivo del defecto, que eso lo vemos después. Si hay algún defecto, lavado, drenaje, alimentación y se sale. No se toca el defecto, eso vemos después cuando el paciente está estable, qué podemos hacer para cerrar el defecto. Aquí tenemos justamente la sospecha clínica de fuga. Fíjense, cuando hablamos hablamos con un contraste oral o endovenoso, podemos tener una fístula tipo 1, que es la dirigida en pacientes estables, toma un jugo, sale por el drenaje. Si el paciente está estable, se hace tratamiento percutando la colección, tratamiento endoscópico, tratamiento conservador. Si es que esto fracasa, el paciente continúa, no mejora su fístula, se hace una relaparoscopía. ¿Qué se hace en la relaparoscopía? Ahí le nutrimos y ahí vemos ya para hacer una fístula y una anastomosis, una gastrectomía total, un bypass gástrico o una remanga. Entonces, los pacientes con fístula tipo 1 nunca se interviene y sea un tratamiento agresivo. Si está estable, tratamiento percutáneo, endoscópico y conservador. Y la mayoría le va muy bien, muy pocos fracasan. Cuando hablamos de fístula tipo 2, el paciente ingresa en la guardia con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con sepsis, un paciente comprometido. Tenemos dos tipos. Si es temprana, a los 7 días, con peritonitis, relaparoscopía. ¿Qué hacemos en la relaparoscopía? Repito, lavado, drenaje, resutura, no se aconseja. Acá dice que sí, pero no se aconseja porque estamos un tejido inflamado. Lavado y drenaje y sonda enteral. Si tenemos una paciente que pasa de tardía, intermedia tardía, o sea, que pasa a partir de 12 días en adelante o pasa a las 6 semanas con colección intermedia, este paciente, si hay fracaso al tratamiento percutáneo endoscópico, relaparoscopía, lavado, drenaje o tubo en T. O sea, este es el algoritmo que tenemos que tener. Entonces tenemos paciente con tratamiento agudo y paciente con tratamiento con fístula tipo 1 estable, tratamiento percutáneo, endoscópico y conservador. Cuando tenemos un paciente que ingresa con lo que habíamos hablado recién con Juan, con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos si es temprana, que es a la semana, menos a los 7 días, o tardía después de los 7 días o después de las 6 semanas. Si es temprana, con peritonitis, relaparoscopía, lavado, drenaje y sonda enteral. Si pasamos los 12 días o pasamos las 6 semanas en una intermedia o tardía, tenemos colección intermedia. Si tenemos fracaso al tratamiento endoscópico, relaparoscopía, lavado, drenaje y tubo en T, o vemos qué técnica podemos hacer. Pero esto es lo que hoy día funciona en los pacientes con complicaciones de manga gástrica. Acá muestro un video de una paciente, fíjense, tenía un drenaje bastante grueso, prácticamente un tubo pleural, una paciente que había entrado con distensión abdominal, fiebre, leucocitosis, signo de peritonitis, no salía nada por el drenaje, fíjense, con este drenaje era enorme. Comenzamos a evaluar, fíjense lo que encontramos. Encontramos una colección importante en el supra esplénico, en el apósito supraesplénico, supraesplénico, fíjense, fibrosis, pus. Comenzamos a disecar con una gasa para ver en el ángulo de His.
hacemos el test de filtración de azul de metileno. Fíjense, ahí está el azul de metileno que sale. Este paciente hicimos lavado, drenaje, sonda nasoyeyunal y salimos. Este paciente se dilató posteriormente por endoscopía, la cisura angular y esta paciente a los 22 días cerró la fístula con tratamiento conservador. Se trató la peritonitis y la paciente, ahí está el drenaje en la zona de la fístula, sonda nasoyeyunal y termina el pleito. Cuando hablamos del tratamiento percutáneo en las complicaciones de la manga y bypass, tenemos a veces una colección como esta, un paciente que está estable, pero con una colección como esta, sin dudas, fíjense, tenemos una colección periesplénica importante, pero un paciente estable sin peritonitis. Este paciente hace una zona nasoyeyunal, antibiótico y sin duda un drenaje percutáneo, sin duda. Este paciente va a estar unos días en el hospital, pero va a andar bien. El profesor Mariano Jiménez publicó esto y me pareció muy interesante. Realmente la evolución hoy día para el tratamiento de este tipo de complicaciones, en el siglo XVI comienza la etapa que el barbero pasa a ser cirujano con el tratamiento. Evoluciona al siglo XVIII, evoluciona a la cirugía abierta con el diagnóstico y tratamiento. El siglo XX evoluciona a la cirugía mínimamente invasiva, que tenemos el diagnóstico y herramientas ya para el tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Y hoy día en el siglo XXI tenemos ya el diagnóstico, herramientas para tratamiento, planificación, localización de herida, navegación virtual ahí tenemos la laparoscopía, la endoscopía y la percutánea como imagen guiada para la cirugía. Entonces hoy día esto es lo que tenemos que manejar para resolver este tipo de complicaciones. El tratamiento endoscópico, fíjense, ahí muestro generalmente donde hay filtración en el ángulo de His. Este es una manometría. Fíjense la manometría, la imagen de izquierda, el paciente antes de operarse, la presión estaba normal y después de una manga, la presión está aumentada. La manga, una cirugía, la manga gástrica es una cirugía que produce reflujo en un 34% por el aumento de la presión y por ende es importante tratar de manejar ese tipo de situación. Fíjense, este es un trabajo que el doctor Diogo Moura de Brasil en el tratamiento endoscópico muy válido que ha resuelto complicaciones muy nefastas en pacientes, que es el pigtail. Fíjense, ahí tenemos una endoscopía, un pigtail con un catéter doble J, que una va dentro de la fístula y otra va en la cámara gástrica. Fíjense, esto hace que el contenido de la fístula pueda pasar de la cavidad intermedia, pueda pasar a la cavidad gástrica y realmente evoluciona que los pacientes se recuperen antes de tiempo. Realmente ha tenido muy buenos resultados en 2 semanas. Cuando hablamos de tratamiento endoscópico, no podemos hablar que tenemos drenaje, que tenemos el pigtail, la cetotomía, el EVAC, que ahora les voy a mostrar, el cierre, que puede ser con fibrina, tapón, los clips Ovesco, la sutura endoscópica, la oclusión, que tenemos la prótesis autoexpansible recubierta, el difusor cardíaco, y los factores asociados que tenemos la dilatación y retiro del cuerpo extraño, que también puede ser. De esta manera, cuando hablamos de tratamiento endoscópico, acá tenemos, por ejemplo, la septotomía, que tenemos un estudio del doctor Diogo Moura con un éxito terapéutico en 27 pacientes prácticamente del 100%. Tenemos cuando hacemos una prótesis autoexpansible, fíjate, tenemos el éxito terapéutico en la manga del 92%, en el bypass 96%, con una migración del 23%, que es lo preocupante, o sea, tiene sus indicaciones específicas. Y tenemos LEVAC. Este es un procedimiento bastante interesante en los lugares de bajo costo que manejamos hospitales públicos. Fíjense, un tegader transparente de vía, una gasa, una sonda nasogástrica. De esta manera se secciona la gasa, se multifenestra la sonda nasogástrica K11. Fíjense, esto están preparados por residentes. Esto se cubre con una gasa de esta forma, como un cigarrillo. Una vez que cubrimos la gasa como un cigarrillo, cubrimos con el Tregader multifenestrado para que la gasa no esté en contacto con la mucosa gástrica. Se cubre con el Tregader, fíjese de esta forma, que está multifenestrado con bisturí.
se cubre la gasa de esta forma. Posteriormente, al cubrir la gasa, esto hace, se fija con un hilo, se hace un giro con hilo de seda o de algodón. Fíjense ahí cómo queda nuestro EVAC. Ahí fíjense cómo queda el EVAC. Se le baña con vaselina, se hace una zona nasogástrica y esto va en forma aspirativa, en forma continua, por un aspirador de baja presión y hemos tenido buenísimos resultados en el cierre de la fístula. Cuando hablamos, qué dicen los números? En 65 artículos relevantes, en ningún estudio experimental, poco o ningún reporte de complicación. De la tasa de éxito terapéutico global fue el del 89% de la endoscopía. El stent aproximadamente tuvo un éxito terapéutico del 92%, los clips un 67%, los sellantes prácticamente 63% en 10 series, el EVAC en 5 estudios. En total, con todos los procedimientos endoscópicos, tuvimos un éxito terapéutico cerca del 21%. El stent, por ende, el que mayor tuvo un éxito terapéutico realmente eh, es por endoscopía. La resolución prácticamente es endoscópica de todas. De esta manera, fíjense, cuando hablamos de sellantes, ¿cuáles son las indicaciones? Tenemos con orificios pequeños, con bajo débito, con muy baja mortalidad. El costo tiene como desventaja que generalmente es costoso, hay que hacer varias sesiones, la efectividad, el límite requiere drenaje externo y posteriormente el cliovesco se hace para orificios pequeños, tolera mayor, tolerancia es mayor, el débito se hace por una sola sesión. La ventaja es el costo, la efectividad límite, el entrenamiento del endoscopista y puede aumentar la mortalidad. La prótesis, solo en temprana, es más usada en las fístulas tempranas, más estudiada, único procedimiento con defectos grandes por la vía oral y tiene como desventaja la migración, requiere drenaje externo, la morbilidad por hemorragia y tiempo de tratamiento generalmente migra, es muy difícil conseguir una prótesis muy larga. El oclusor cardíaco ayuda mucho para fístulas tardías y eficaz. Es de uso, no limita el costo y requiere de drenaje. Y el EVAC ayuda para fístula temprana y tardía, para colecciones asociadas grandes, no requiere drenaje externo. La ventaja que es incómoda, con múltiples procedimientos, no funciona si no hay una cavidad considerable y realmente depende mucho del cuidado del residente. Este es un resumen de todos los tratamientos endoscópicos. Ahora, vamos al bypass gástrico. Cuando hablamos de bypass gástrico, tenemos la clasificación, tenemos en complicaciones tempranas, que son hasta 30 días postoperatorio, que podemos tener intraoperatorias, postoperatorias, tenemos complicaciones tardías que aparecen más de 30 días de postoperatorio, que puede ser que la mayoría son quirúrgicas y puede ser clínicos nutricionales, que son las clasificaciones de hoy día. Entonces podemos tener complicación temprana del bypass hasta 30 días, que tenemos intraoperatoria y postoperatoria, y tardía que tenemos quirúrgica y clínicos nutricionales, que es la tardía que llamamos cuando tenemos una clasificación más de 30 días. Ahí tenemos la intraoperatoria, ¿qué tenemos? La fuga anastomosis, la perforación de víscera hueca, la perforación del pouch gástrico, la falla de la sutura mecánica, la lesión de órganos sólidos y el sangrado. La construcción errónea del bypass, que ahora voy a mostrar, estas son las complicaciones intraoperatorias. Ahí tenemos la fuga de anastomosis, una de las más frecuentes. Aquí tenemos, fíjense, ahí tenemos una prueba de neumática, tenemos una filtración de la anastomosis. Hacemos un punto y termina el pleito. Es importante diagnosticar en el mismo autoquirúrgico. Aquí tenemos otro caso, fíjense, de filtración de azul de metileno, de asa ciega. Esto también se resuelve con un punto. Tenemos posteriormente muchas veces la perforación de víscera hueca. Fíjense, hacemos una enterostomía y hacemos dos orificios en vez de uno. Tenemos que darnos cuenta, porque a veces estamos muy motivados y el exceso de fuerza hace que podamos perforar dos lugares. Entonces es importante diagnosticar para cerrar. Podemos llegar a tener también, fíjense, esta es una perforación de la estructura mecánica. Ahí se ve el exceso de fuerza, hace que la estructura mecánica pueda perforar el tejido en otro lugar. Fíjense, esto hay que suturar, tenemos que diagnosticar en forma intraoperatoria.
Tenemos también la falla de la sutura mecánica, muchas veces quedan trabadas, producen sangrado, así como esta. Tenemos que retirar la sutura mecánica y con otra sutura retirar la sutura completa con la sutura. Es importante cuando hacemos un pause gástrico siempre dejar un margen de error. Es muy importante un margen de error porque esto puede pasar, no hacer tan pequeño y tan justo, porque tenemos que pensar que puede hacer una isquemia o podemos tener una grapa que puede ser que la máquina falle y que tengamos que resecar y tenemos que dar un espacio para el error. Es muy importante eso. Ahí te resecamos la sutura mecánica con el tejido porque no lo pudimos abrir. Tenemos la lesión de órgano sólido que generalmente pasa muchas veces con la mano del segundo ayudante cuando se cansa separando el hígado. Ahí tenemos, por ejemplo, una situación de un sangrado esplénico por una pinza en Maryland que tenemos que solucionar, coagular, hemostasia antes de salir. Y muchas veces tenemos lo que se llama la construcción errónea. La construcción errónea, en vez de IRUX, hacemos una ORUX. Esto puede pasar y es catastrófico para el paciente. En vez de hacer esto, nos vemos con esto, por los cuales a veces nos hallamos, no tenemos unas complicaciones intraoperatorias, encontramos un hallazgo inesperado, un hígado cirrótico de esta forma. Eh, por lo cual lo que nosotros siempre vemos es, hay malrotación intestinal, adherencia intestino delgado, y nosotros antes del bypass sugerimos siempre primero identificar primero el yeyuno. Si el yeyuno, el ángulo de trace no identificamos, ese bypass probablemente va a tener muchas complicaciones y podemos armar mal. Entonces nosotros siempre tratamos de comenzar identificando primero el yeyuno. La postoperatoria podemos tener la fístula o filtración, que es la principal causa de muerte en estos pacientes. Tromboembolismo pulmonar, la segunda causa de muerte en el bypass gástrico. Sangrado, la obstrucción intestinal. Cuando hablamos de filtración gastrointestinal, fíjense, la incidencia realmente es bastante alta. Podemos llegar a tener una incidencia bastante alta. Ahí tenemos, hasta 8.3%. Actualmente es menos de 1%, pero puede llegar a 8.3%. Los sitios generalmente es la anastomosis gastrojejunal la más frecuente, en la línea de sutura del pouch y remanente, el ayuno anastomosis en el pie, y realmente la etiología generalmente suele ser la altura de los agrafes, el higiene mar, la isquemia, un poquito porque mi pantalla. Y la gastroyejunoanastomosis generalmente no hay diferencia si es antecólico o versus retrocólico, no hay diferencia, filtran igual. No hay diferencia en las suturas lineales, circulares o manuales. No hay diferencia en los refuerzos de las líneas de agrafes. Y generalmente la salida, lo que sí hay que hacer es una serie de rutina y no hay diferencia en hacer un tránsito de rutina o no hacerlo. O sea, eso no tiene que ver en la fuga anastomosis. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que los sitios más frecuentes es la gastroyejunoanastomosis, en la línea de sutura y en la yejunoanastomosis. Se analizaron 142.071 pacientes operados en el 2015 la base de datos de este estudio. Después los ajustes de diferentes variables concluye que el uso de drenaje incrementa la posibilidad de fístula o filtración un 30%, la reoperación en un 19% y todas las causas de morbilidad en un 17%. La readmisión hospitalaria voy de vuelta. Cuando hablamos del rol del famoso preguntan, ¿el drenaje sirve o no sirve? En este estudio del uso del drenaje en la cirugía bariátrica, en este estudio, lo que podemos ver que después de los ajustes de diferentes variables, el uso del drenaje incrementa la posibilidad de fístula o filtración 30%, reoperación 19%, todas las causas de morbilidad un 17%, readmisión hospitalaria, y en conclusión, el drenaje no es beneficioso y puede aumentar las morbilidades. O sea, tenemos que tener hoy día, el drenaje solo se debe dejar en casos selectivos y de alto riesgo. Tenemos que tener un buen protocolizado en qué pacientes vamos a dejar drenaje y en qué pacientes no dejar por este tipo de causas.
De esta manera, los factores, la filtración de gastrointestinales tiene factores independientes asociados con la mayor fístula. Los superobesos con índice de masa mayor a 50 tienen mayor probabilidad de fístula. La edad mayor a 50 años, el tiempo quirúrgico mayor a 2 horas, más en la cirugía de revisión, un ASA mayor a 3, antecedente de tromboembolismo pulmonar, paciente con dependencia parcial y los variables protectores que el buen nivel de albúmina nos puede prevenir que tengamos una complicación nefasta. De esta manera, ¿por qué es tan importante su conocimiento? Porque la fístula es la principal causa de muerte, la principal causa de juicios, tienen consecuencias devastadoras y pueden dejar secuelas con el tiempo. El obeso tiene poca y limitada reserva. El retraso de la tomografía y diagnóstico en días, en UTI, hospitalización, mortalidad, el retraso del tratamiento, su presentación es diferente que otras fístulas porque es muy agresiva y no hay un buen método diagnóstico que nos pueda, ni signos que nos puedan dar. La tomografía axial computada, un 15% no da un falso negativo para esas fístulas. El azul de metileno nos da un 27,6% de falso negativo. Y la seriada nos da un 33% de falso negativo. Entonces, el diagnóstico de la fístula post-bypass es, uno, mirar el drenaje. Fíjense el contenido del drenaje. La clínica, pacientes son oligosintomáticos. ¿Qué nos indica? Taquicardia, hipotensión, fiebre, dolor abdominal, dorsal, omalgia, oliguria, anuria, intolerancia alimentaria, drenaje oscuro con mal olor. De esta manera, el tratamiento, este es un paciente, por ejemplo, que había ingresado con una hemodinamia estable, con este color de drenaje, le dimos tomar azul de metileno, fíjense, escaso. Este paciente con hemodinamia estable, sin componente infeccioso, zona nasoyeyunal, y se hace un tratamiento conservador. Tenemos una paciente como esta, taquicárdica, taquipneica, distendida, le damos a tomar azul de metileno, sale por la herida, esta paciente está febril, séptica, tiene que ir a un tratamiento quirúrgico. Entonces, esto es muy importante para poder terminar dentro de la guardia. El tratamiento, ¿qué se hace en el intraoperatorio? Reparar, drenar, acceso enteral, antibiótico. En el postoperatorio podemos tener un tratamiento conservador que es drenar, antibiótico y enteral, y sobre todo una cosa que dijo Pedro Martín en una de las charlas en la IPSO Mundial, hay que tener mucha paciencia. Acá la paciencia es lo que tenemos que, no nos puede faltar porque estos pacientes van a estar unos días y requieren mucha paciencia y paño frío. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, una relaparoscopía, ahí vemos una isquemia de la anastomosis, fíjense, ahí está la filtración, vemos una isquemia, esto es una filtración por isquemia, a veces los puntos están muy tensos. Acá vemos otro, fíjense, una peritonitis y vemos una filtración del pie de la anastomosis yeyuno-yeyunal, fíjense. Aspiramos, hacemos un punto y hacemos una gastrostomía de estómago excluso para descomprimir el contenido. Esta paciente por suerte anduvo bien. Y los factores de riesgo. Acá tenemos la segunda complicación frecuente, el tromboembolismo pulmonar. Los factores de riesgo tenemos hombres, historia de tromboembolismo pulmonar, filtro de vena cava inferior, edema en miembros inferiores, historia de hipertensión pulmonar, afroamericanos. En la base de datos del timing realmente presentaron TDP dentro de 90 días después de la cirugía bariátrica. El 25 fue antes que se vaya de alta, o sea, tenemos que tener los cuidados. El 37,3 tuvo un TDP solo y el 32,3 tuvo una embolia pulmonar, o sea que tenemos que tener en cuenta este tipo de pacientes. El riesgo según la cirugía de abordaje abierto, tengamos 1,54% de tromboembolismo pulmonar, la laparoscopía solamente 0,34%, la banda gástrica tuvo 16%, bypass 0,55%, las derivaciones bilipancreáticas 2,53%, y la profilaxis media antitrombótica, botas neumáticas, heparina bajo peso molecular, filtros y deambulación precoz. Sin duda que tenemos que tener los cuidados que haga falta. Cuando hablamos de hemorragia, estos son los sitios de hemorragia en la anastomosis gastroyeyunal.
en en la línea de grapas o en el pie. Podemos tener hemorragias intraluminales en el pause, en la línea de engrapado, realmente en la línea de engrapado, en la gastroyejunostomía, la línea de sutura, en la yejunostomía podemos llegar a tener erosión gástrica por estrés. Y de esta manera podemos tener sangrado intraabdominales que pueden ser en el pouch, en la línea de engrapado, en el mesenterio o en el remanente gástrico, en los sitios de los trócares. Tenemos que tener muy en cuenta. De esta manera, fíjese, en el intraoperatorio podemos tener una visión directa que los signos, y en el postoperatorio podemos tener un signo clínico, débito de drenaje, tomografía, angiografía, bleeding, y la clínica es taquicardia, hipotensión, palidez, dolor abdominal, dorsal, omalgia, distensión abdominal, oliguria, anuria, hematemesis, melena, drenaje. Tenemos que hacer un diagnóstico precoz en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Y muchas veces, si en general la mayoría de los sangrados son autolimitados, hacemos un tratamiento conservador con pacientes con hemodinamia estable, hemoglobina y hematocrito seriado, corregir las coagulopatías, transfusión, endoscopía y quirúrgico, pacientes con hemodinamia inestable, laparoscopía exploradora y o versus laparotomía. Esto es lo que hoy día se preconiza para el tratamiento de la hemorragia por bypass gástrico. Las intraluminales, muchas veces esto se soluciona con la endoscopía, con un clip se resuelve, y muchas veces encontramos esto, fíjense, un sangrado de la anastomosis gastroyeyunal en la luz. Fíjense, se abre la anastomosis y ahí se encuentra el sangrado. No para, que tenemos que hacer un punto para que este sangrado pueda parar, porque la endoscopía entró y no pudo ver de los coágulos. A veces tenemos esto, fíjense, este es un paciente que me tocó a mí, un caso que nos marcó mucho, una oclusión intestinal. Fíjense, las asas no teníamos lugar para la laparoscopía, y fíjense, encontramos un hemodesoar, una oclusión intestinal a nivel del pie biliar, casi tuvo un estallido gástrico. Realmente fue un caso muy complejo. Cuando hablamos de hemorragia intraabdominal, fíjese el drenaje, cómo puede salir, y muchas veces tenemos un epiplón que está sangrando, esto se le mete un clip, termina el problema. O sea, no tenemos que esperar tanto tiempo tampoco, tenemos que tener un buen diagnóstico. De esta manera, muchas veces hacemos esto, tomamos biopsia, creemos que está todo bien y nos encontramos el otro día con esto. ¿Por qué? Por la anticoagulación, por las coagulopatías, nos encontramos con esto. Tenemos que siempre pensar en un sangrado cuando tiene las características que estuve diciendo anteriormente. Esta es una paciente que tenemos una ventilación, fíjese, se dio pero un bypass, una colecistectomía, ingresa con signo de oclusión intestinal. Hacemos la tomografía, ahí vemos un asa intestinal que está metido en la pared abdominal. Encontramos esto, fíjense, ahí encontramos, por suerte diagnosticamos y nos hizo una necrosis. Las tardías tenemos las quirúrgicas, tenemos la estenosis gastroyeyunal, obstrucción intestinal, hernia interna o yeyuno yeyunal, úlcera marginal, fístula gastrogástrica, de lo cual las tardías, esta es la endoscopía que manejamos nosotros. Fíjense, cuando tengamos una anastomosis menos de 10 milímetros, no pasa ni siquiera el sólido ni el líquido, hay que dilatar. El diámetro que nosotros recomendamos es de 10 a 12 milímetros o de 12 a 14, que esto evita que el paciente pueda volver a reengordar. Y cuando tiene mayor a 14 milímetros, generalmente pasa todo y es una de las causas de que el paciente puede volver a reganar peso. Cuando hablamos de estenosis, nosotros generalmente con una o dos sesiones de dilatación endoscópica generalmente mejora, es lo más sencillo de solucionar. Y muchas veces tenemos estenosis que no podemos resolver cuando dejamos mucho tiempo y que hay que rehacer el bypass. Esto también puede llegar a pasar, hay que estar preparado para resolver muchas veces cuando el endoscopista no lo puede hacer. La tardía tenemos obstrucción, que tenemos las hernias internas, que es la más frecuente, obstrucción de la anastomosis y de Rux, la adherencia por bridas, y la etiología es la falla técnica, la obstrucción luminal, el edema, el diagnóstico de obstrucción intestinal, clínica, distensión abdominal, dolor irradiado al dorso, intolerancia alimentaria, vómitos, falta de eliminación de heces o gases, laboratorio, alteración de la función hepática,
Cuando tenemos un paciente con alteración de la función hepática, la ictericia, tenemos que mencionar una afectación del asa biliar y las imágenes, tomografía de abdomen y pelvis. Una cosa interesante, el diagnóstico temprano y el diagnóstico oportuno es crucial para evitar la complicación catastrófica en este tipo de pacientes. De esta manera incluyen dehiscencia de la anastomosis, isquemia intestinal, infarto, gangrena, perforación con evolución a peritonitis y sepsis. Es muy importante el diagnóstico temprano de este tipo de pacientes. Por ende, la sospecha clínica más un bajo umbral para la laparoscopía exploradora es la piedra angular para el tratamiento de la hernia interna. De esta manera evitamos este tipo de complicaciones, necrosis intestinal masiva. Y los signos tomográficos más frecuentes es el signo del remolino, que es el signo más frecuente generalmente de la oclusión intestinal en un paciente operado de bypass gástrico. De esta manera, acá tenemos, por ejemplo, una dilatación, fíjense, del estómago excluso de la asa biliopancreática. De esta manera, fíjense cómo está a punto de tener un estallido gástrico. Entramos y encontramos una hernia interna del espacio enteroentérico del IRUX, fíjense, se reduce y posteriormente se cierra el defecto y termina el problema. Aquí tenemos, por ejemplo, el cierre del defecto. Fíjense, se hace con hilo absorbible. En el caso nosotros usamos mucho Etibond para cerrar este tipo de defectos. Tenemos el asa alimentaria. Acá tenemos una tomografía que tenemos una hernia del espacio de Petersen, que es una hernia entre el colon y el asa alimentaria. Fíjense, ahí tenemos, acá vemos el espacio de Petersen abierto. Generalmente aparece cuando el paciente pierde mucho peso. Estuvimos a punto de encontrar una necrosis intestinal. Esto se reduce de izquierda a derecha y posteriormente se cierra el defecto. Si esto se llega a tiempo, solucionamos el problema. Acá tenemos un paciente con una signo de oclusión intestinal, fíjense, por Besoar. Ahí el paciente ingresa por oclusión intestinal. Vemos esto, se hace una laparoscopía y se encuentra un montón de gabazo de naranja dentro del intestino que hace una oclusión intestinal. Esto también puede llegar a pasar. Ahí tenemos que, cuando comparamos las técnicas, lo más importante, independientemente de que la anastomosis y el ascenso alimentario sea cólico o antecólico, lo más importante es lo que se puede llegar, que hay factores de riesgo de hernia, que cuando son más jóvenes, la cirugía antirreflujo previa, cuando hay mayor porcentaje de pérdida de peso, cuando a mayor tiempo de cirugía, mayor probabilidad de tener hernias internas, y lo que se puede llegar, que hay menor incidencia de ambas cirugías en el grupo antecólico, y también lo que se puede llegar es que en la hernia interna ambas brechas deben ser cerradas con sutura primaria, con sutura de material no absorbible. Se debe prestar atención en la posición del entero anastomosis y luego del cierre para evitar la torsión de las mismas. Ante la sospecha clínica de imágenes no concluyentes, el cirujano debe tener un bajo umbral para la laparoscopía y es crucial la educación de los médicos clínicos de guardia para sospechar una hernia interna y avisar al especialista. Esto es lo que se recomienda en este tipo de casos. Cuando hablamos de úlceras marginales, que también puede pasar, la incidencia es un 16%, reporte que acá es una incidencia del 25% de los pacientes operados de bypass. La ubicación en el pouch, 7.5%, en la anastomosis, 74.1%, en el yeyuno, 18%, y los factores de riesgo tenemos que estar asociados al Helicobacter pylori. Hay trabajos que dicen que predispone a la diferencia de úlcera y hay otros que dicen que no predispone, pero esto es inconcluso. Lo que sí nosotros recomendamos en la tendencia es erradicar el Helicobacter pylori según la indicación de Ipsos. La relación y la predisposición del cáncer gástrico con remanente gástrico es poco evaluable y la relación con síntomas abdominales que mejoran su erradicación. Entonces lo ideal es erradicar el Helicobacter pylori antes de un bypass. Los factores de riesgo: AINES, tabaco, corticoides. El tabaco por el aumento de riesgo de perforación, recurrencia de las úlceras marginales. Nosotros pedimos que deje el cigarrillo por lo menos 4 semanas antes de la cirugía.
y el 35,8% de los que desarrollan úlceras son fumadores, hay que tenerlo en cuenta. Los factores de riesgo tienen mucho que ver con el tamaño del pouch. Hay trabajos que dicen, por cada 1 centímetro de sutura mecánica utilizada, el riesgo de úlcera es 14%. Entonces tenemos que dejar no un pouch tan pequeño, pero lo necesario para evitar una úlcera. Los factores de riesgo, técnica quirúrgica, reportaron disminución de la formación de úlceras en un 2,6 a 1,3%. Después el cambio de material absorbible, no absorbible, absorbible. O sea, se pudo probar que el uso de material absorbible reduce la probabilidad de úlceras, así como también el material quirúrgico. El 32% de pacientes con úlceras marginales presentan resto de suturas no absorbibles y la isquemia local demostró aumentar el riesgo de úlcera marginal. De esta manera, los síntomas: tenemos dolor epigástrico, 56%, náusea y vómito, 18%, intolerancia, 36%, sangrado intestinal, 15%, y la modificación de los factores de riesgo más la erradicación del Helicobacter pylori resuelve en un 68-93% de los casos. La mejor profilaxis, la terapia de IVP, cuya duración es inconclusa, pero aproximadamente son de 3 meses a un año. Y la tasa de perforación global es de 0,3 a 1,4%, principalmente en los primeros 12 meses que hay que tener en cuenta. La recaída con el tratamiento inicial con IVP es del 8%. Y lo más importante, ¿cuándo indicar cirugía en una úlcera marginal? Urgencia: tenemos la perforación o sangrado masivo de la úlcera y programada falla de tratamiento médico óptimo, anemia crónica por sangrado crónico de úlcera marginal o fístula gastrogástrica. De esta manera, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una urgencia por una perforación de una úlcera, una peritonitis, que entramos a revivar los bordes y hacer unos puntos de vuelta para resolver. ¿Y cómo podemos evitar las complicaciones? Haciendo charlas, haciendo reuniones multidisciplinarias con nuestro equipo, dando informaciones generales al público. De esta manera, teniendo un buen equipo multidisciplinario por psicólogos, nutricionistas clínicos, neumólogos, nutricionistas, trabajar en equipo sin ninguna duda y sobre todo, sin duda, la simulación ha ayudado el entrenamiento del cirujano a que podamos tener menos complicaciones y realmente esto ha ayudado mucho que la curva de aprendizaje para los que hacen cirugía bariátrica haya sido mucho mejor. Particularmente, hay una cosa que mi compañero de trabajo, el doctor Ferreira Russo, siempre dice: no hay cirugía mal hecha sino mal indicada, y realmente es así. No existe la cirugía mal hecha sino mal indicada. Es muy importante las indicaciones precisas de la cirugía bariátrica para evitar complicaciones. Y realmente la tutoría yo creo que es fundamental cuando vamos a iniciar tratamientos de tipo de cirugías complejas, y sobre todo trabajar en centros que tengan las condiciones necesarias para resolver cualquier tipo de complicación que necesitemos. Muchas gracias. Excelente charla, Luis. Te quiero felicitar por esta charla magistral, realmente completa, tocaste todos los temas. Le voy a pasar a la palabra al doctor Sergio Sauto, jefe de cirugía del equipo de Rivera, de los equipos pioneros en el interior del Uruguay, para que haga los comentarios finales. Muchas gracias, doctor Sergio Sauto, de parte del Colegio Médico del Uruguay, de la Regional Este. Felicitaciones al doctor Luis Arestivo por esta charla, que va a quedar registrada en la biblioteca virtual del Colegio Médico. Gracias a ambos. Te escuchamos, Sergio. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecerte, Juan, por la invitación a estar en esta jornada. Felicitar a Luis por la excelente exposición, una exposición un poco larga en el tiempo, pero muy, muy llena de contenido. Expresó las complicaciones de las técnicas quirúrgicas, de todas las técnicas quirúrgicas, y las dividió de acuerdo a sus complicaciones, de acuerdo a la técnica y de acuerdo a precoces o tardía. Como hay muchos médicos que están escuchando, que no son cirujanos en esta charla, me gustaría hacer alguna reflexión, algún comentario sobre la obesidad. La obesidad es una enfermedad que es crónica, que es irreversible en el tiempo y es incurable.
O sea, el paciente que es obeso tiene que saber que si no se aplica un protocolo de seguimiento luego de la cirugía, va a volver a engordar. Por eso la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad desde el año 2015 como una pandemia. La obesidad es una enfermedad de nuestros tiempos. En Uruguay tenemos entre un 15 y un 60 por ciento de pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Los mórbidos, que son aquellos pacientes que tienen un índice de masa superior al 40%, entre los 18 y los 65 años, representan el 25 o 30% de la población. O sea que realmente es una enfermedad que la tenemos muy presente. Y así como en Uruguay, se repite en todo América del Sur y en el norte. Tan es así que Brasil, cerca de nosotros, aquí al lado, realiza más de 100.000 cirugías bariátricas al año. O sea, es un problema de salud mundial. En cuanto a las técnicas, vimos la evolución que nos hizo Luis en el tiempo. Lo primero que aparecieron fueron los bypass. Actualmente, en el mundo entero predominan tres o cuatro técnicas de las más de 30 que hay. ¿Tá? El bypass gástrico y la manga gástrica, o el sleeve gástrico, o la gastrectomía vertical, si se quiere. Entre el sleeve gástrico y el bypass gástrico, más del 90% de la cirugía bariátrica se realiza. Después existen otras técnicas que vienen en ascenso, como la bipartición, el BAGUA, el SADIS, que son otras técnicas que tienen un porcentaje que ocupan ese 10% que falta. Este, Me parece importante hablar también cuando se habla de cirugía de la obesidad, que hoy por hoy inicialmente era cirugía para la obesidad, pero ahora es cirugía metabólica. Entonces, la indicación de la cirugía bariátrica y metabólica, como se llama ahora, ha ido variando en el tiempo. Antes se operaban solamente los obesos mórbidos con índice de masa mayor a 40 de, de- del índice. Después, cuando tienen una comorbilidad, o sea, una enfermedad asociada, diabetes, hipertensión, etcétera, a partir de los 35 de índice de masa. Pero se ha visto que con la cirugía bariátrica mejora mucho el sistema metabólico del paciente obeso. Entonces se han ido bajando las indicaciones y hoy por hoy se acepta en el mundo entero como cirugía metabólica a pacientes que tienen un índice de masa superior al 30%. Cirugía metabólica porque se ha visto que la cirugía bariátrica y metabólica mejora tratamientos, el tratamiento de la diabetes, muchas veces logra curar la diabetes o suspender la insulina o bajar la medicación antidiabética, digamos. Mejora enormemente el 80% de los pacientes con hipertensión. Mejoran, deja de tomar medicación, mejoran las apneas del sueño, las patologías osteoarticulares. O sea, la cirugía bariátrica y metabólica ha venido a mejorar muchísimo las comorbilidades asociadas a la cirugía, a la obesidad. Entonces, en el tiempo ha venido disminuyendo cada vez más el tratamiento en cuanto al índice de masa. Y hoy por hoy, como les decía, índice de masa superior al 30, con pacientes diabéticos muy metabólicos, se indica cirugía bariátrica. Y esto está aprobado no solamente por los cirujanos, los pacientes lo envían los endocrinólogos hacer un tratamiento, una cirugía metabólica para mejorar esas enfermedades, porque hoy por hoy está demostrado que la cirugía para esos pacientes es mejor que cualquier tratamiento médico disponible en la actualidad, ¿no? Sabemos que existen drogas análogas de hormonas intestinales que eh, logran buenos resultados, pero la cirugía bariátrica y metabólica todavía ha demostrado que es mejor. En cuanto a las complicaciones, que muy bien lo describió Luis en su en su extensa charla, va a depender un poco de la técnica utilizada, ¿no? Si la técnica es la manga gástrica, el sleeve gástrico, que es la técnica que más se realiza en el mundo, 70%, vamos a tener un tipo de complicaciones. Sabemos que es una técnica que es restrictiva,
que no es una técnica disabsortiva, entonces prácticamente vamos a tener muy pocas complicaciones disabsortivas, pero vamos a tener las complicaciones como la estenosis, como ya habló Luis, y una que no quiero olvidarme de decir, que es el reflujo. Es una técnica que es refluxógena, entonces causa mucho reflujo gastroesofágico y muchos pacientes, hay un porcentaje de esos pacientes que en el tiempo van a requerir un cambio de técnica quirúrgica para evitar justamente ese reflujo que causa muchas veces esofagitis. Pero me quiero detener en una cosa que para mí es muy importante. La cirugía bariátrica en sí y la cirugía bariátrica y metabólica, lo primero que hay que tratar es que tiene que hacerse con un equipo multidisciplinario. Entonces, la seguridad que se le va a brindar al paciente con la técnica quirúrgica va a depender de la adaptación que el paciente tenga a ese tratamiento, ¿no? Nosotros le llamamos tratamiento bariátrico. Porque no es solamente, la cirugía en realidad es puntual, pero el tratamiento bariátrico se inicia con el psicólogo, con el psiquiatra, con el nutricionista, y realmente la cirugía es puntual. Se opera el paciente, a la semana está en su casa. En realidad, hoy por hoy se hace cirugía bariátrica ambulatoria, menos de 24 horas se van al domicilio. Pero el equipo multidisciplinario, repito, psicólogo, psiquiátrica, internista, nutricionista, son lo que realmente hacen que el paciente bariátrico se mantenga con la pérdida de peso que, que, que logró la cirugía en el tiempo. Si el paciente no tiene claro que tiene que cambiar su dieta, tiene que cambiar su estilo de vida, ese paciente ya no es candidato a la cirugía bariátrica. Una cosita más que quería dejar claro. La cirugía bariátrica es una cirugía muy segura, tiene una morbilidad que es menor del 10% y una mortalidad que es menor del 1% en el global. Por eso la correcta selección y preparación del paciente nos llevan a esos números con una internación de 1 o 2 días en la mayoría de los casos, y afortunadamente la mortalidad se mantiene muy baja, incluso menor que operando un paciente de una apendicitis aguda. Pero claro, eso depende de la correcta preparación preoperatoria del paciente y por supuesto el reengorde, el control posoperatorio. Otra cosa que es importante, el 20% de los pacientes que se realiza cirugía bariátrica tiene una reganancia de peso. ¿Tá? Son pacientes muchas veces que no entendieron la finalidad del tratamiento y la necesidad del cambio de la estructura alimentaria. Simplemente eso quería agregar. Agradecerle a Juan y felicitar a Luis por la excelente exposición de todas las complicaciones que existen en la cirugía bariátrica. Gracias, Muchas Sergio. gracias. Un Muchas abrazo. gracias, gracias, doctor Sauto, desde Rivera. Luis, agradecerte nuevamente. Excelente charla. Te dejo las palabras final, el cierre de este capítulo del Colegio Médico, de complicaciones de la cirugía bariátrica. Agradecer a todos los que nos están viendo en este momento por YouTube. Saludos a Pablo Santiago, otro cirujano referente de la técnica acá de Uruguay que estuvo acompañando. Palabras finales, Luis. Gracias, Sergio, y gracias a todos por acompañar desde la web esta charla. Adelante, Luis. Bueno, saludos a los colegas afuera de Uruguay que están y de Paraguay que están escuchando esta charla, Centroamérica, Cuba. Bueno, muchas gracias. Realmente llegamos a un público mucho mayor de que esperábamos, que siempre tenemos colegas del Cono Sur, así que bueno, un éxito, Luis. Bueno, gracias, Sergio, por tan buenos comentarios y tan buenos aportes. Luis, adelante y luego tus palabras cerramos. Muchísimas gracias. Yo me siento honrado que me hayan invitado para dar esta charla. Traté de hacer un resumen de todo para que los chicos puedan tener una idea de lo que nosotros tratamos de hacer y sobre todo qué hacer cuando llega una guardia y realmente a mí, Sergio sabe que lo mucho que lo aprecio y agradecido por las veces que me invitó para ir a Rivera. Tuve la oportunidad de estar
con Sergio Moreno una oportunidad en los congresos de cirugía bariátrica en Rivera, que nos sentimos como en casa. Así que Sergio, mi agradecimiento y mi aprecio de siempre. A Pablo también, Santiago, lo día ahí. A Gonzalo Acuña, que es un amigo que Sergio y Gonzalo íbamos a tener una visita a Asunción, pero no pudieron venir justamente por tema del Congreso, nos dieron una visita en Asunción. Así que muchísimas gracias, me siento muy honrado y ojalá que lo podamos tener pronto ustedes en Asunción también con nosotros. Así que a las órdenes para lo que pueda aportar con el Colegio Médico del Uruguay y mi aprecio de siempre para todos los hermanos uruguayos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu comentario. Sos un hermano a nosotros. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo Luis, abrazo Sergio. Gracias.